Hola, ¿qué tal, Carla? Buenas tardes. Hola, ¿cómo estás, Carlos? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas Los tardes. dejo con Carlos Mesta para empezar el webinar. Espero que lo disfruten y cualquier consulta por el chat, por favor. Bien, a ver, vamos a compartir pantallita por aquí. Ahí estamos. Bien, chicos, vamos a evaluar, voy a compartir por acá. Listo. Vamos a evaluar el comportamiento del modelamiento de los datos. Ya hemos tenido una primera sesión que consiste en poder aterrizar las diferentes observaciones o opciones predeterminadas que nos da Power BI con respecto a modelamiento y también opciones de transformación, que son opciones que nosotros debemos de considerar al momento de cargar datos hacia Power BI. Son opciones que nosotros debemos de conocer y en qué afectan al modelamiento de los datos. Ya hemos revisado esa primera parte. Hoy vamos a cargar un modelo de datos y vamos a conocer diferentes opciones. Una de ellas va a ser explicar las mejores prácticas del modelamiento de los datos en general, aprovechar las relaciones de uno a uno. Esto es importantísimo, ¿no? El poder aprovechar las relaciones de uno a uno y bidireccionales es importantísimo para poder nosotros consolidar un proyecto escalable. El crear y administrar con éxito agregaciones, ¿no? Las funciones de agregación son muy importantes para poder nosotros consolidar las columnas y totalizar los campos para poder manejar funciones o consultas DAX dentro de Power BI. Y también pues vamos a trabajar con la parte de varias tablas de hechos, ¿no? Y cuál es el comportamiento ideal que nosotros debemos de tener sobre las tablas de hechos, ¿no? Qué conceptos se van a manejar sobre ese escenario y poder entender la importancia, ¿no? De poder manejar una dimensión de tiempo enfocada a diferentes tablas de hechos, ¿ok? Son opciones con las cuales nosotros vamos a ir conociendo el día de hoy. Vamos a hablar sobre el modelamiento de los datos, ¿no? ¿Cuáles son las mejores prácticas del modelamiento de datos? Muchas fuentes utilizan nombres técnicos. Normalmente este tipo de escenarios se dan cuando conectamos hacia un motor de base de datos, ¿no? Normalmente eso lo generamos, o particularmente yo también soy partícipe de ello, de colocar este tipo de nombres técnicos que muchas veces el usuario final no concibe entender, ¿no? Entonces es importante poder gestionar de manera correcta los nombres técnicos. Estos nombres técnicos pueden pasar por un proceso de cambio dentro del mismo Power BI. Podemos editar los nombres de las tablas dentro del mismo Power BI sin ningún problema. ¿Con qué fin? Con el fin de poder nosotros, por ejemplo, aterrizar de manera correcta el concepto que maneja el usuario final. Siempre nosotros debemos de estar en la posición del concepto que maneja el usuario final. ¿Ok? Eliminar el nombre de DIN y FAQ y añadir espacio, ¿no? Mayor facilidad de uso y mejor capacidad de búsqueda también, ¿no? Entonces nosotros podríamos entender o interpretar cuál es una dimensión y cuál es una tabla de hechos. Y podríamos denominarla de esa manera, ¿no? DIN geografía, DIN tiempo, DIN clientes, pero muchas veces el usuario no concibe entender qué es una dimensión y qué es una tabla de hechos o una tabla FAQ. Entonces sería ideal simplemente colocar un Sales Order Details, por ejemplo, o un Product como un nombre puntual para poder manejar las diferentes tablas transaccionales o dimensiones dentro de un modelo de datos en Power BI. Entonces, esas opciones también las vamos a ir conociendo de manera muy puntual. Los nombres de columnas, importante también. Considere también la posibilidad de cambiar el nombre de las columnas para mantener la coherencia. Eso también es importante mencionarlo con el fin de poder mejorar la interpretación que pueda tener el usuario final. Entonces, ya vamos dándonos cuenta, ¿no? Por ejemplo, hay que realizar un cambio con respecto a ¿qué? Con respecto a los nombres de las tablas. Y dentro de cada tabla también mejorar el nombre de los campos propiamente. Entonces, son opciones con las cuales vamos a ir trabajando el día de hoy.
¿Qué más tenemos por aquí? Ocultar lo que no importa, ¿no? Muchas veces nosotros manejamos campos como, por ejemplo, en la tabla de sales, Customer Key, ¿no? Otro campo, Product Key, Reseller Key. Entonces manejamos diferentes campos llave que nos permiten relacionar las tablas transaccionales con las dimensiones. Entonces, ese escenario en la preparación de un informe dentro de Power BI, pues no aporta mucho valor y muchas veces el usuario suele utilizar ese tipo de campos y se cae en error. Entonces, para evitar ese escenario, podríamos ocultarlo desde la opción del modelado de datos, ¿no? Es importantísimo ahí. Ocultar columnas, ¿no? Ocultar columnas, si se ha creado una medida, ocultar la columna original. Eso también es importante porque muchas veces nosotros creamos los cálculos DAX y podemos entregar un modelo ya construido, por llamarlo de esa manera, ¿no? Entregar un modelo ya construido con sus cálculos DAX que apuntan hacia la tabla transaccional. Entonces, ¿qué es lo que sucede ante esos escenarios? Que los usuarios finales siguen utilizando las columnas para poder aterrizar las visualizaciones. Entonces, habiendo o existiendo ya una medida. Entonces, bajo ese escenario también es importante ocultar los campos de medidas que ya dependen de esa tabla transaccional y por ende de ese campo, ¿no? Como por ejemplo acá se resalta, sales amount, ¿no? Este sales amount es el monto de venta. Entonces, este monto de venta es un campo, pero una vez que nosotros creamos la medida total sales, este campo debería de ocultarse. ¿Con qué fin ocultar este campo? De que no sea usado dentro del lienzo de trabajo. ¿Ok? Dimensiones de fecha y hora. Las dimensiones de fecha o las dimensiones de tiempo son importantes para poder consolidar un modelo de datos. Tener en cuenta de que para poder nosotros utilizar funciones de inteligencia de tiempo, es importante manejar una tabla de fecha y hora. Entonces, esta opción es importantísima para poder nosotros aterrizar funciones de inteligencia de tiempo. ¿Ok? La dimensión de tiempo en Power BI es esencial para contextualizar y comprender los datos en función del tiempo, lo que mejora significativamente la capacidad de análisis, la toma de decisiones informadas y la planificación estratégica. Es una herramienta poderosa para visualizar y explorar el comportamiento de los datos a lo largo del tiempo y obtener insights valiosos para la optimización y crecimiento del negocio. El concepto nos dice, ¿no?, que para poder nosotros consolidar una dimensión de tiempo, debemos de manejar ciertos temas con respecto al modelamiento de datos, ¿no? Una de ellas es que los valores que se encuentran dentro de una dimensión de tiempo deben ser valores únicos, no deben de repetirse, y mantener por lo menos un campo tipo fecha para poder manejar una tabla de dimensión de tiempo. ¿Ok? Entonces vamos a ir viendo también la mejor forma de crear una dimensión de tiempo con respecto a este tipo de escenarios. Debemos rescatar acá una observación puntual con respecto a la observación, con respecto a la opción de dimensión de tiempo. Para poder nosotros gestionar una dimensión de tiempo de manera correcta, esta dimensión debe de tener autonomía. Esta dimensión de tiempo debe de ser autónoma con el fin de poder gestionarla y el incremento de información debe de ser constante y por ende la tabla de dimensión de tiempo ir acorde con el incremento de información. Entonces son opciones que vamos a ir conociendo también el día de hoy. Las relaciones en Power BI. Tenemos tres tipos de relaciones, ¿no? De uno a uno, de uno a muchos y de muchos a muchos. El concepto nos dice que las relaciones de muchos a muchos debemos de evitarlas. Trabajar de uno a muchos o trabajar de uno a uno en lo medida de lo posible. Entonces hay que aprovechar el comportamiento de las relaciones de uno a uno. ¿Cuándo usarlas, no? ¿Cuándo usarlas? ¿Cuándo usar una relación de uno a uno? Y cuándo usar relaciones de uno a muchos. De muchos a muchos no es del todo funcional, ya que esto cae o nos hace caer mucho en error con respecto a los campos con los cuales nosotros trabajamos bajo segmentaciones dentro de un informe de Power BI. Igual vamos a aterrizar alguna observación sobre este punto. La dirección de la relación, ¿no? Dirección de la relación. Hemos explicado tres tipos de relaciones, pero nos hemos saltado, ¿no? La
la dirección. Es importante la dirección. ¿En qué consiste la dirección, no? Ven acá, este cuadrito. Podemos identificar que la tabla productos es la que filtra a la tabla order details. Y esta es la dirección de la relación. Una dimensión, y esto es importante que quede bastante claro, una dimensión siempre va a filtrar a una tabla transaccional. Siempre. Es un poquito ilógico que una transaccional filtre a una dimensión. No funciona de esa manera, ¿no? Entonces, siempre va a ser de la dimensión hacia la tabla transaccional. Eso también lo vamos a evaluar el día de hoy. Las direcciones de la relación, ¿qué nos dice, no? Las relaciones bidireccionales pueden dar lugar a resultados sorprendentes, especialmente cuando se trabaja con múltiples tablas de hechos. Esto es importante también aterrizar. Puede tener repercusiones en el rendimiento y sobre la opción de filtrado que nosotros hacemos, ¿no? Porque muchas veces un modelamiento de datos o una construcción de informe está acompañado de diferentes segmentaciones dentro del proyecto. Entonces, esas segmentaciones van acorde a la dirección de la relación. Evite, ¿no? O intente evitar las relaciones bidireccionales, ¿no? Esta opción no es funcional. Puede influir en la dirección de una relación para el contexto de un cálculo mediante el cross-filter. También hay una observación puntual sobre esta opción que depende mucho de la dirección de la relación, ¿ok? Vamos a ver qué tenemos por aquí. Los modelos de datos ambiguos, dos rutas de filtrado a la misma, ¿no? Esto tiene que ver mucho con uno a uno o con muchos a muchos o de uno a muchos, ¿ok? ¿Qué nos dice? Puede ocurrir con relaciones bidireccionales. También, ¿no? El concepto nos dice que evitemos las relaciones bidireccionales en la medida de lo posible, ¿no? Que filtre la tabla transaccional y que también filtre la tabla producto, ¿no? Entonces, esta orientación no debe de existir. Siempre tiene que estar de la dimensión hacia la tabla transaccional. La seguridad a nivel de filas, ¿no? ¿Cuál es el concepto de la seguridad a nivel de filas? El Row Level Security filtra principalmente la tabla transaccional, como nosotros podemos verlo acá, ¿no? Tenemos un Row Level Security, va hacia país y por ende este país va a reseller, ¿no? A un revendedor. Y reseller va a sales. Entonces hay una seguridad a nivel de filas. No filtra tablas dimensionales, ¿no? Como nos dice acá, excepto sobre las relaciones bidireccionales de uno a uno, posible al añadir un filtro de Row Level Security a cada tabla individualmente. Este concepto también hay que tenerlo bastante claro, porque cuando nosotros asignamos, ¿no? Roles dentro de Power BI y estos roles son asignados a usuarios finales dentro del servicio de Power BI, podemos caer en error por un mal modelamiento de los datos. Si el modelamiento de los datos no está correcto, los roles tampoco van a ser asignados o creados de manera correcta cuando estos interactúen en el servicio de Power BI y por ende sean asignados hacia el usuario final. ¿Ok? La implementación de agregaciones. ¿Qué son las agregaciones? ¿No? Almacenar datos a un nivel de granularidad mayor que la tabla original. ¿Ok? Son las tablas transaccionales. Están disponibles las siguientes agregaciones, ¿no? Count, group by, máximo, mínimo, suma y el contar tablas o filas. Entonces, estas son funciones de agregación. ¿Por qué es importante usarlas? Porque estas funciones de agregación nos permiten manejar un contexto de filtro en función a las dimensiones con las cuales nosotros trabajamos. Normalmente, estas funciones de agregación van o dependen de las tablas transaccionales. Podemos tener un sales amount, ¿no? Como campo, y este puede ser totalizado a través de una función de agregación. Y esta función de agregación, a través de las funciones DAX, pueden filtrar las dimensiones sin ningún problema. Entonces, ¿es importante? Sí. ¿Por qué es importante también? Porque el tiempo de respuesta que estas ocupan es muy mínimo porque son funciones DAX guardadas en memoria. Y los campos, pues, recorren la cantidad de filas que pueda tener el modelo y estas nos permiten a nosotros una demanda de tiempo al momento de mostrar la información. Ahora, esto se nota o se presenta, la lentitud de los valores se presentan cuando el volumen de información que guarda un modelo de datos es pues bastante, ¿no? Podemos estar hablando de unos 20, 30 millones de filas y esto pues
se presenta la lentitud si nosotros trabajamos con campos y no con funciones de agregación. Entonces, ahí hay que tener también bastante cuidado. ¿Qué tenemos por acá? Los datos agregados se almacenan en memoria, ¿no? Importados, se accede a los detalles a través de Direct Query. Puede crear la tabla agregada en las transformaciones de datos de Power Query o en fuente preferida, ¿no? Entonces, esto también lo vamos a conocer para poder crear funciones de agregación y entender el comportamiento entre utilizar un campo o utilizar una función de agregación. Y trabajando con múltiples tablas de hechos, ¿ok? Vamos a ver por acá. ¿Cuáles son las principales conclusiones de las múltiples tablas de hechos, ¿no? ¿En qué consisten? Utilice un esquema en estrella o un modelo de datos en copo de nieve para sacar el máximo partido a Power BI. Considere la fecha automática frente a la creación de una dimensión de fechas. Hay que tener cuidado al aprovechar las relaciones bidireccionales. No siempre son del todo funcional. Ojo ahí. Evite los modelos de datos ambiguos. Ok, eso ya está considerado. Y considere el uso de agregaciones para facilitar el análisis de Big Data. Lo que les comentaba, ¿no? Si nosotros manejamos grandes volúmenes de información, evitemos usar campos implícitos y utilicemos funciones DAX, ¿ok? Y hay que prepararse para trabajar con múltiples tablas de hecho, que es lo que vamos a ver ahora también. ¿Cuál es el concepto de estas múltiples tablas de hechos? El término múltiples tablas de hechos se refiere a una técnica de modelado de datos donde se utilizan varias tablas de hechos en un solo modelo para mejorar la flexibilidad y la eficiencia al analizar datos de diferentes fuentes o granularidades. Entonces, esto es importante tenerlo claro porque si nosotros manejamos diferentes tablas de hechos, la creación de una dimensión de tiempo no debería depender de una tabla transaccional, sino que ésta debe de ser autónoma. El incremento de las filas en una dimensión de tiempo debe de ser autónomo para poder tener un proyecto escalable dentro de Power BI y que ésta no dependa de unas tablas transaccionales, ¿no? Porque muchas veces al momento de nosotros crear una tabla transaccional y también por ende manejar una dimensión de tiempo y esta dependa de la tabla transaccional, es funcional. Pero si el modelo se incrementa con 2 o 3 tablas transaccionales más, esa dimensión de tiempo no podría pertenecer o no podría depender de una tabla transaccional, sino que debería manejar un proceso de incrementación de filas autónomo, para que las tablas transaccionales, si por A o B alguna de ellas no se actualice, pues el modelo de datos siga siendo consistente con respecto al tiempo, ¿no? Y poder evaluar los diferentes informes de las otras tablas transaccionales que sí han pasado por un proceso de actualización. Entonces, las tablas o las dimensiones de tiempo deben de ser siempre autónomas, ¿ok? Bien, algunas fuentes y bueno, vamos a ir a la parte práctica para poder gestionar de una mejor forma todos estos conceptos que nosotros hemos venido aterrizando, ¿ok? Bien, hasta ahí tal vez alguno de ustedes tiene alguna duda con respecto a este primer concepto de presentación que nosotros hemos tenido, ¿no? Pueden hacerlo, ¿ah? Pueden activar su micro o tranquilamente pueden escribir en el chat que estaría gustoso de poder compartir con ustedes el conocimiento. Bien, entonces vamos a cargar un modelo de datos. Para poder nosotros cargar un modelo de datos, ya sabemos que tenemos diferentes formas de conexión, orígenes de datos, ¿no? Podríamos conectarnos a un motor de base de datos, podríamos conectarnos a libros de Excel, carpetas, etc. Entonces, en este caso, vamos a conectarnos a un motor de base de datos y voy a trabajar con una base de datos llamada Contoso. Es una base de datos transaccional y que esta nos va a permitir aterrizar de una mejor forma los conceptos que hemos venido teniendo, ¿no? Como por ejemplo los nombres de las tablas. Normalmente cuando estas tablas o la construcción de un modelo de datos se estructura dentro de un motor de base de datos, como lo es, por ejemplo, SQL Server, nosotros solemos, ¿no? Y digo nosotros porque yo estoy muchas veces en esta posición de poder consolidar un modelo de datos que dependen de diferentes fuentes y que se ingesta la data hacia un motor.
siempre suelo poner o identificar como una dimensión canal de venta, dimensión date, dimensión entity, dimensión geografía. Pero el usuario final no tiene claro ese concepto, ¿no? Y muchas veces no sabe cómo nace un modelo de datos. Pero yo suelo estar siempre en esa posición de este lado y pues tengo o tenemos, por decirlo de esa manera, esa afinidad, ¿no? De poder identificar una dimensión o poder identificar una tabla transaccional de manera más rápida bajo los diferentes esquemas que nosotros manejemos dentro de un motor de base de datos, ¿ok? Existen diferentes esquemas que cumplen cierta función para poder nosotros consolidar un modelo dentro de un propio motor de base de datos, ¿no? Y detrás de ello, pues hay un proceso de integración o un proceso SIS, llamémoslo de esa manera, que te permite consolidar la data hacia las diferentes tablas. Entonces, vamos a conectarnos a una base de datos. Lo primero que hacemos es copiar el nombre de la base de datos. Y por aquí vamos a SQL, vamos a copiar el servidor. Vamos a trabajar con el modo de conectividad e importar datos. Es un modelo bastante pequeño. Esperemos a que se conecte. Elegimos la base de datos y vamos a elegir las diferentes tablas con las cuales nosotros vamos a trabajar, ¿no? Solemos elegir las tablas y de esta manera le picamos en cargar. Y aquí vamos a notar algunas opciones que ya hemos revisado en la primera sesión, ¿no? Como el modelamiento de datos de manera automática, ¿ok? A ver, vamos a esperar ahí un momento que carguen los datos, ¿no? Esto va de... Bueno, fue bastante rápido en realidad, no hay problema por ese lado. Entonces, cuando nosotros conectamos hacia un motor de base de datos, ¿no? Hacemos la conexión, ya se importaron los datos hacia Power BI, y una opción que vimos la sesión anterior, ¿no? Que es la relación automática. Entonces, bueno, acá estoy seguro que esto está bien. Miren, acá, por ejemplo, miren, se ha creado una mala relación, ¿no? Una relación de 1 a 1 con un filtro bidireccional, ¿no? Entonces, ahí ya vamos notando ciertas opciones de detección de relación de manera automática. ¿Qué nos dice el concepto? Que evitemos el filtro bidireccional. Entonces podríamos editarlo, ¿no? Vamos a eliminarlo. Y es entender este tipo de opciones y es entender también la estructura de las tablas con las cuales nosotros trabajamos. Eso es importantísimo porque si no, en la construcción del informe dentro del servicio de Power BI o Power BI Desktop, pues no va a ser del todo funcional, ¿no? Ya sabemos por qué las relaciones automáticas se dan de esta manera, ¿no? Yo creo que esto ya lo hemos aterrizado en la sesión anterior, pero igual no está de más refrescarlo. Aquí, por ejemplo, en la carga de datos, nosotros tenemos la opción, ¿no? de detectar automáticamente nuevas relaciones cuando se carguen los datos. Es por esta opción chequeada, predeterminada de Power BI, que nosotros, pues, se genera este tipo de dinamismo, ¿no? De una relación de manera automática. Tenemos la tablita transaccional. Por aquí tenemos productos, tenemos tiendas, tenemos canal, tenemos categoría de productos, tenemos por aquí subcategoría de productos, tenemos geografía y tenemos una tabla transaccional de fecha. Y por acá tenemos una tabla de promoción. Yo lo voy a ordenar de esa manera y la voy a colocar por aquí. Entonces, esto es una tabla transaccional. Tenemos geografía, tenemos tiendas, va de esta forma, ahí. Y podríamos trabajar de esta manera sin ningún problema, ¿no? Por la estructura que maneja este modelo de datos, yo sé que las relaciones que se han generado sí están correctas, ¿no? Está de manera automática predeterminada, sí va bien. Pero acá se generó una relación bidireccional, ¿no? ¿Qué nos decía el concepto? Que nosotros evitemos esa relación bidireccional. Y aquí viene el interrogante, ¿no? Oye, Carlos, ¿por qué evitarlas? ¿No? Oye, pero ¿por qué las tengo que evitar? ¿Cuál es ese fin de poder evitarlas? Y esto tiene que ver mucho con el filtrado de las tablas. Nosotros podemos arrastrar una segmentación de una categoría, voy a hacer un poquito más de zoom por aquí, arrastrar una segmentación de una categoría o de una subcategoría. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que podemos tener valores aquí que no están acá. Y cuando nosotros mostramos los datos en una tablita o en algún visual, pues podemos caer en error, porque estamos filtrando un dato de aquí que no se encuentra acá, o estamos filtrando un dato de categoría
que no se encuentra dentro de una subcategoría. Entonces, ese tipo de opciones se pueden presentar y nos pueden hacer caer en error. ¿Ok? Bien. Vamos a relacionar la subcategoría con productos. Vámonos por aquí. Debe haber un product key. Y por acá debe haber un product subcategory key con product subcategory key. De esa manera. Entonces, siempre, y esto es un tema que debe de quedar muy claro, la dimensión filtra la transacción, ¿no? Hay una jerarquía, acá nosotros observamos una jerarquía, ¿no? Una categoría, una subcategoría, un producto y por ende la transaccionabilidad del mismo, ¿no? Que cae sobre la tabla transaccional de ventas que es sales. Y aquí se guarda toda la transacción, ¿no? Entonces, esto nos permite poder generar un flujo de trabajo a través de una jerarquía, ¿no? Categoría, subcategoría y producto. Pasa lo mismo con la dimensión de geografía, ¿no? Tenemos también acá una jerarquía, ¿no? La geografía y por ende tenemos las tiendas, ¿no? Entonces, esto nos permite que a nosotros nos permite poder identificar, por ejemplo, cuántas tiendas por país tenemos o cuántas tiendas por ciudad o provincia tenemos, ¿ok? Y esto recae en la tabla transaccional y nos puede permitir identificar, por ejemplo, el comportamiento de ventas por país o el comportamiento de ventas por tienda o por ciudad o por distrito. Ahora, acá viene otra interrogante y que es importante puntualizar. ¿Qué pasaría si nosotros dentro de una geografía o una dimensión geografía consideraríamos una personalización adicional? Y esto sucede mucho en las empresas, ¿no? Nosotros hemos pasado por muchos escenarios similares, ¿no? Pero con conceptos diferentes. Hay ocasiones en las que las empresas no les es suficiente manejar una dimensión de geografía de esta manera. ¿Y esto a qué se debe? Que existe una personalización o categorización adicional con respecto a la geografía. Por ejemplo, poder identificar zonas comerciales, ¿no? Entonces, cuando nosotros trabajamos con zonas comerciales, se agregan un nuevo campo. Esta clasificación podría estar dentro de una dimensión de geografía o en su defecto podría estar sobre las tiendas. Lo correcto es que vaya sobre las tiendas, ¿no? Poder tener aquí la dimensión o el campo, perdón, de una clasificación a través de zonas comerciales, con el fin de poder identificar la estructura correcta para poder evaluar, por ejemplo, el comportamiento de ventas por zonas comerciales o la cantidad de tiendas que nosotros manejamos por zonas comerciales. Entonces, ese tipo de afinidad debe de contemplarse dentro de una zona comercial para poder gestionar dentro de una tabla de tiendas para poder gestionarla de manera correcta, ¿no? Entonces, aquí nace otra observación puntual también. Muchas veces se empiezan a reorganizar las tiendas por zonas comerciales y suelen caer en cambio. Entonces, ese tipo de escenarios debe de gestionarse a través de una tablita puente que nos permita a nosotros manejar una estructura correcta para poder manejar un histórico con respecto a zonas comerciales por tiendas, ¿no? Entonces, son opciones que se deben de ir contemplando para poder nosotros manejarlas dentro de un modelamiento de datos y que atiendan a la necesidad del usuario final o de la área en su totalidad. ¿Ok? Ya tenemos este tipo de opciones totalmente funcional. Es un modelado que se ha gestionado de manera automática, ¿no? Muy puntual en realidad. ¿Y qué nos dice el concepto, no? Vamos a ir aterrizando por aquí el concepto. Y el concepto nos dice lo siguiente, ¿no? Ocultar lo que no importa, ¿no? Ocultar lo que no importa. Esto puede caer en confusión, tal vez no para nosotros que estamos en la condición de conocer las estructuras, sino que esto puede caer en error para el usuario final. Entonces, aquí hay opciones que son importantes de resaltarlas con respecto a las propiedades de cada uno de estos campos. Si nosotros presionamos, por ejemplo, sobre una tabla, la tabla tiene sus propiedades. Si nosotros presionamos sobre un campo de la tabla, el campo de la tabla tiene sus propiedades. Entonces, una de las propiedades de un campo es que ésta se puede ocultar, ¿no? Se puede ocultar para poder gestionarlo de una mejor manera. Entonces, ¿podemos ocultarlos? Y la respuesta es sí. Sí podríamos ocultarlos, ¿no? ¿Cuál es el fin de ocultar un campo? Un campo de relación, de que éste no cause confusión al momento de gestionar una visualización, ¿no? Nosotros podríamos agregar por aquí, por ejemplo, el canal, ¿no?
podríamos agregar el nombre del canal, y por ahí que quisiéramos evaluar alguna observación y podríamos caer en error y agregar el channel key, ¿no? Entonces, esto podría caer en error, o trabajarlo de esta manera, ¿no? Quitar el nombre del canal y agregar el channel key. Y luego, pues, gestionarlo de otra manera y pensar que con el ID podríamos generar valor dentro de un lienzo de trabajo, y no es así, ¿no? Normalmente esto va sobre la descripción propiamente, no sobre el ID. Entonces, podríamos agregar el canal. Y este tipo de campos que puede confundir al usuario final deben de ser ocultos o se deben de ocultar. Entonces, ¿cómo los ocultamos? ¿No? En algunas ocasiones he notado de que entran, ¿no?, a la parte de transformación de datos, que este nos lleva a Power Query, y por aquí se van a canal y lo eliminan el campo. Le dicen quitar. Entonces, si lo quitan por aquí, es un error, porque al quitarlo de aquí, lo quitan de la estructura. Entonces, no sería lo ideal. Entonces, si solamente necesitamos ocultar este campo y no quitarlo, porque en el lienzo de trabajo no nos aporta valor, pero en el modelamiento sí, ¿no? En el modelamiento sí, acá sí nos aporta valor. Entonces, lo importante aquí es que el lienzo de trabajo sea funcional para el usuario final, no para nosotros, para el usuario final. Entonces, debemos de ocultar estos campos que pueden confundir al usuario. ¿Cómo los ocultamos? Nosotros podríamos venir por aquí, channel key y ocultar, ¿no? Entonces, podría decir, oye, Carlos, si lo tenemos que hacer uno por uno, y, y la respuesta es sí y no, ¿no? ¿Cuándo sí lo hacemos uno por uno? Cuando no todos tienen una descripción general. Por ejemplo, en este modelo de datos, todos tienen una descripción general. ¿Cuál es la descripción general de los campos que guardan relación? Y la descripción general que guarda es key, ¿no? Channel key. La palabra key se repite en todos los campos que guardan relación. Entonces, bajo ese concepto, bajo ese criterio, lo que nosotros podríamos hacer es por aquí buscar los campos que contengan key y decirle ocultar. Esto para acelerar, ¿no?, el proceso de ocultar los datos, que no van a generar valor en realidad dentro de nuestro lienzo de trabajo. Entonces los podríamos ocultar sin ningún problema para poder gestionarlos de una mejor forma al momento de construir nuestros informes, ¿no? Y los ocultamos de esta manera. Ahí, por ejemplo, como se pueden dar cuenta, bastante rápido. Ahora, ¿cuándo no? ¿No? Oye, ¿y cuándo es que los tengo que hacer uno por uno? Cuando la descripción del campo que guarda relación con las diferentes tablas, pues no se llaman igual, ¿no? Ahí eso también he pasado por ese tipo de escenarios, y pues sí, pues hay que echárselos a buscar, ¿no? Hay que entender la estructura y irlos ocultando, ¿no? Una vez que los relacionas, bueno, acá se llama channel key, por acá se llama ID, por acá se llama campo principal, por acá se llama channel ID, ¿no? Entonces, cuando sucede eso y no guarda una descripción general, sí, pues nos toca pasar tabla por tabla y verificar los campos y poder ocultarlos, pues, ¿no? Entonces, ahí hay diferentes opciones con las cuales nosotros debemos de contemplar, pues, para poder sacar adelante un proyecto. Escenarios de todo tipo, ¿no? Eso siempre va a pasar en realidad. El proceso de transformación, el proceso de modelado, es un proceso que nos acompaña de inicio a fin de un proyecto, ¿no? Eso siempre trato también de resaltarlo, porque por la experiencia que vengo teniendo en la construcción de proyectos de BI, el proceso de transformación y el proceso de modelamiento de los datos, si bien es cierto, son los dos pasos iniciales con los que uno inicia un proyecto, estamos en la parte de modelamiento. Muchas veces uno logra consolidar un modelo de datos, pero cuando este pasa a un proceso de publicación, los usuarios finales lo empiezan a analizar y muchas veces caen en un nuevo requerimiento. Este nuevo requerimiento nos toca volcarnos nosotros hacia la construcción de un modelo de datos, pues para gestionarlo de una mejor forma y darle el alcance que el usuario final necesita. Entonces, el proceso de transformación, el proceso de modelamiento de datos, en la construcción de un proyecto de BI con Power BI es una constante, ¿sí? Eso es una constante. Puedes estar por terminar el proyecto y te vas a dar cuenta que tienes observaciones y vas a regresar al modelo.
Y si estás en el modelo y necesitas transformar alguna tabla, vas a regresar a Power Query. Y vas a transformar los datos. Esa transformación muchas veces hace que el modelamiento de datos se modifique. Y por ende, poder atender, ¿no?, la solicitud del usuario final. Entonces, bajo ese escenario, el proceso de transformación y el proceso de modelamiento de datos siempre va a ser una constante. Siempre va a estar presente en todo, ¿no? Estamos creando funciones DAX, está el modelamiento de datos, porque si una función DAX no te da un valor correcto, es muy probable que el modelamiento de los datos esté mal. Ahí estamos, son escenarios puntuales. Bien, ya tenemos la relación, como pueden darse cuenta, ha sido una relación bastante rápida de forma automática. Y hemos aterrizado de manera correcta, ocultar lo que no importa, ¿no? Eso es básicamente el concepto de lo que uno puede trabajar. Y por aquí también viene el ajuste de las columnas. ¿Ok? Este ajuste de columnas, pues es importante considerarlo porque si nosotros nacemos de un campo o la función DAX nace de un campo, pues este campo del donde nace el cálculo DAX debería de ocultarse. Y aquí viene el interrogante, oye Carlos, pero tengo que ocultar las llaves, tengo que ocultar los campos, ¿qué más tengo que ocultar? ¿No? Muchas veces me lo han dicho, oye, y ya no se te olvida nada por ocultar, ¿no? Caemos en ese tipo de observación. Y lo importante acá es resaltar del por qué es importante ocultar, ¿no? Tal vez para nosotros que estamos inmersos en este mundo, pues puede ser una especie de pasos aplicados o de un checklist que nosotros vamos considerando para poder obtener una optimización y una estructuración correcta del modelo. Pero muchas veces el usuario final no lo ve de esa manera, ¿no? Porque, pues, valgan verdades, ignora el comportamiento de un modelamiento de datos, que es normal, ¿no? Así funcionan las cosas. Entonces, aparte de ello, ¿por qué ocultar, por ejemplo, si nosotros queremos evaluar el comportamiento de ventas, ¿no? Por aquí tenemos un campo llamado Sales Amount, está por aquí, vamos a verlo. A ver, acá. El campo Sales Amount. Este campo Sales Amount lo vamos a calcular. ¿Qué nos representa este campo Sales Amount? Este campo Sales Amount nos representa el monto de ventas del concepto del negocio que estamos evaluando ahora, que es un tema retail, ¿no? Vamos a la vista de informe. Y por aquí, ¿qué pasaría si nosotros necesitáramos evaluar, por ejemplo, el monto de ventas por tienda? ¿No? ¿Qué pasaría? Entonces, bueno, nosotros sabemos que el campo Sales Amount es el monto de venta. ¿Y qué estamos usando acá? Aquí nosotros estamos usando funciones implícitas o un cálculo implícito. ¿Por qué implícito? Porque nace de una columna. Ahora, ¿es correcto? Y hasta cierto punto no. No es correcto. No es correcto. ¿Por qué no es correcto? Porque este campo, para que nos retorne el monto de venta por cada canal, hace un cálculo interno que recorre la tabla transaccional. Fila a fila, fila a fila, fila a fila. Entonces, este tipo de estructura, cuando nosotros manejamos ya un volumen de información un poco más alto, por ejemplo, ahorita solo estamos trabajando con 2 millones de filas, es un valor bien chiquitito, ¿no? Es mínimo. Esto se da súper rápido. Por las características del equipo que también manejo, se da mucho más rápido. Pero en un escenario diferente, pues este tipo de cálculos podría generar una lentitud. Y más aún cuando estos dependen de una segmentación o nuestros visuales dependen de diferentes segmentaciones de datos o filtros para poder conceptualizar de una mejor forma el proyecto. Entonces, bajo ese escenario, nosotros tenemos que utilizar las funciones de agregación, que son las que están por aquí. Nos vamos a saltar estas diapositivas, luego regresamos. Vamos por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Funciones de agregación. Acá, ¿no? Aquí. ¿Por qué es importante estas funciones? Porque estas funciones de agregación son guardadas en memoria. ¿Eso qué significa? Que el tiempo de respuesta va a ser mayor. Por ejemplo, vamos a crear una función DAX. Para ello vamos a crear una tablita. Vamos a colocarle DAX por aquí. Y vamos a crear una primera función DAX. O vamos a utilizar una función de agregación, ¿no? Que es un total sales, que es igual a ¿qué? A la suma de mi campo sales amount, ¿no? Ahí está. Estamos totalizando el campo sales amount.
El campo Sales Amount, ¿qué nos representa? El campo Sales Amount nos representa, ¿qué cosa? El monto de venta. Aquí, ¿no? Está aquí. Entonces, voy a quitar esta opción por aquí. Y tenemos una tablita de funciones DAX. Y tenemos el campo Sales Amount, Total Sales, que nace ¿de dónde? De una tabla transaccional y por ende del campo Sales Amount. Y yo lo arrastro y lo coloco acá. Y obtengo exactamente lo mismo, ¿no? Tengo exactamente lo mismo. Pero con la diferencia de que la función DAX es más óptima, ¿no? Esto es óptimo. Este proceso no. Oye, Carlos, pero nos dan los mismos resultados. Y la respuesta es sí. Sí nos dan los mismos resultados. Pero nosotros, si necesitáramos conceptualizar de una mejor forma, tal vez un porcentaje, tal vez un comportamiento de margen, pues este campo no nos sería de mucha utilidad, porque tendríamos que recalcularlo siempre de cierta forma aquí y no pasarle el nombre de la función DAX, ¿no? Entonces, ese nivel de detalle tal vez lo vayamos a ver más adelante. Ahorita vamos a centrarnos mucho en la parte de modelamiento, no en este escenario, lo vamos a ver más adelante, ¿ok? Entonces, pero sí es importante aterrizar el tema de funciones de agregación. Podemos utilizar, por ejemplo, una suma, podemos contar la cantidad de filas que tienen cada una de la tabla transaccional de acuerdo a un canal también. Entonces, diferentes opciones con las cuales nosotros podemos trabajar, como por ejemplo, cantidad de filas, ¿no? Vamos a colocarle por aquí cantidad. Cantidad de ventas, que es igual a ¿qué? A un count. Este count que nos pide una columna, ¿no? Entonces le podríamos decir, por ejemplo, ID, el ID, ¿no? El key, el key de sales. Sales, a ver, product key, sales key. Y de esta manera podríamos contar la cantidad de filas que nosotros tenemos o la cantidad de transacciones que se han generado por cada canal, ¿no? Entonces, son funciones de agregación que nos permiten, ¿no? Conceptualizar de una mejor forma este tipo de estructura. Entonces, esas son las funciones de agregación y tiene que ver mucho con la optimización de un modelo de datos, ¿no? Son parte de ese proceso, son parte de una optimización de un modelo de datos, ¿ok? Bien, ¿qué más tenemos por aquí? Las dimensiones de tiempo. Ya, vamos a saltarnos esto un ratito, vamos a ir poco a poco. Por acá hay otra opción importante por mencionar, que es acá. La dirección, modelo de datos ambiguos. A ver, acá estamos, acá estamos, acá estamos. Acá. Los tipos de relación, ¿no? Tres tipos de la dirección y los tipos de relación. Vamos a aterrizar de una mejor forma estos dos escenarios, la dirección y los tipos de relación. A ver, hasta ahí tal vez tienen alguna duda, alguna observación con este primer paso que hemos venido aterrizando con las funciones de agregación y parte de la optimización del modelo de datos y ocultar los campos. ¿Alguien tal vez por ahí alguna duda o alguna consulta que quiera hacer o alguna sugerencia o aporte también? ¿No? ¿Nadie, chicos? Hola Carlos, ¿me escuchas? Sí, Brian, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Carlos, una consulta. De hecho, todas estas buenas prácticas, aparte de temas de eficiencia, desempeño, ¿Mm? también están pensadas por siempre esta promesa de democratizar un poco el modelo y que los usuarios finales o usuarios intermedios puedan construir sus propios reportes utilizando justo el modelo, ¿no? No están construyendo un nuevo modelo, pero van a construir un nuevo reporte. Y este modelo con jerarquías, con campos ocultos, la idea es que lo haga mucho más usable y contribuya a que no solamente hagamos esto en el momento de la construcción y que lo haga solo el business analyst o el data analyst, sino que realmente los usuarios finales tengan la capacidad o la posibilidad de utilizar un modelo, entre comillas, muy simple de utilizar para crear las visualizaciones. Eso también es un plus de hacer estas cosas. Claro. Sí, es tal cual, ¿no? Muchas veces nosotros, por ejemplo, conocemos las estructuras de las tablas, como en este escenario, por ejemplo.
sales, ¿no? Nosotros sabemos que es sales, pero podemos caer en la posición de en que el usuario final no logre interpretar del todo la estructura de una tabla, ¿no? Podría ser, ¿no? Podría ser y no pueda, digamos, conceptualizar de una forma correcta el campo sales amount. Entonces, de repente, él no lo conoce como sales amount, lo conoce como ventas, por ejemplo, ¿no? Lo conoce como ventas. Entonces, esto es una solución, por ejemplo, ¿no? Poder manejarlo de esa manera es funcional, ¿no? Es totalmente funcional. Entonces, es importante gestionarlo de esta manera para que el usuario, pues, pueda utilizar no solamente la función de creaciones DAX, ¿no? No solamente este entorno, sino que muchas veces la creación de medidas rápidas o las preguntas y respuestas que se manejan dentro de Power BI, pues sean aterrizadas de una mejor forma, ¿no? Como por ejemplo, ventas por canal de venta. Ok, ventas por canal de venta. Entonces, se vuelve más funcional para un usuario final, ¿no? Entonces, nosotros podríamos crear un modelo y simplemente publicarlo sin ninguna creación acá, ¿no? Y que el usuario final, pues, pueda conectarse del servicio de Power BI y gestionarlo en su entorno local, pues ya de una forma más óptima, ¿no? Y pueda tenerlo, pues, pueda llamar los nombres, pues, de una mejor forma. Entonces, son opciones con las cuales nosotros podríamos trabajar. Bien. ¿Qué más tenemos por aquí? Ya, los tipos de relaciones, ¿no? 3 tipos, uno a uno, de uno a muchos y de muchos a muchos. Las relaciones a Power BI de muchos a muchos tampoco le gustan, ¿no? No son funcionales. De muchos a muchos no trabaja Power BI. De uno a muchos, sí, es funcional, y de uno a uno también, ¿no? Con ciertas observaciones ahí puntuales con respecto a las funciones de cálculos DAX, como cross-filter, por ejemplo, o en su defecto como same period last year también. Son funciones que tienen cierto comportamiento con respecto a las funciones de inteligencia de tiempo, con respecto a la relación de uno a uno, ¿no? No siempre trabajan de esa manera, ¿no? Por ejemplo, las funciones de inteligencia de tiempo no trabajan de uno a uno, ¿no? Eso es una observación, por ejemplo, ¿no? Entonces, pero ¿cuándo sí utilizarlas, no? ¿Cuándo sí utilizarlas? ¿Cuándo nosotros podemos trabajar con funciones de uno a uno? Y es importante consolidar este tipo de concepto bajo una parte práctica, pues para que quede bien, pues, ¿no? Quede de manera correcta. Nosotros acá tenemos un modelo de ventas y es importante que tal vez por aquí agreguemos más data y agreguemos una segunda tabla transaccional, ¿no? Tenemos la tabla de ventas y tenemos la tabla, y vamos a agregar una tabla de presupuesto. Entonces, pero, ¿qué sucede ante ese escenario, no? Oye, vamos a agregar una tabla de ventas y una tabla de presupuesto. Perfecto. Estamos agregando otra tabla transaccional. ¿Cuándo es una tabla transaccional? ¿Cuándo es una dimensión? Las dimensiones de tiempo son tablas, perdón, las dimensiones son tablas pues que no sufren una actualización constante. Eso hay que tenerlo muy claro. Y las tablas transaccionales o las tablas de hechos son tablas que están en una constante actualización. Entonces, el tema de presupuesto, el tema de ventas, son tablas transaccionales que están siempre en una constante modificación, ¿no? Funcionan de esa manera. Entonces, vamos a agregarlas, ¿sí? Las vamos a agregar para poder gestionarlas de una mejor forma. Voy a cargar un libro de Excel y voy por aquí a mis descargas y vamos a ver acá. Es una carpetita. Perfecto. Obtener datos. Le voy a picar en más. Carpeta. Conectamos. Examinamos la ubicación. Descargas. ¿Dónde estamos? PBI. Presupuesto por país. Y acepto. Son 3 tablas que vamos a cargar. Combinar y cargar. Y empezamos a trabajar. Le picamos en aceptar. Y está por aquí. Aquí está nuestra tabla de presupuestos. Vamos a la vista de datos.
y vamos a ubicar la tablita de presupuestos. Esta tablita tiene que pasar sí o sí por un proceso de transformación, porque como está la estructura, no va a ser del todo funcional, ¿no? No es del todo funcional y tiene que ser, pues, modificada. Vamos a inicio, transformar datos dentro de Power Query, presupuesto por país. Esta podríamos llamarla, por ejemplo, presupuesto. Y acá vamos a utilizar esta primera fila como un encabezado. Vamos a quitar este campo de ubicación, que es el nombre de la fuente. Vamos a filtrar algunos datos por aquí, como por ejemplo, el país y el total general. Son campos que se van a filtrar. Vamos a aceptar. Vamos a ver si no tenemos totales. Este total general también lo vamos a quitar. ¿Sí? En Power BI nosotros no debemos de manejar totales, ¿ok? Eso es importante. Los totales siempre se calculan dentro de las funciones DAX. Vamos a seleccionar país, vamos a ir a transformar, y el proceso de transformación que pueda seguir una tabla tiene que ser pensado, chicos, en función al modelo con el cual nosotros estamos trabajando. Cuando nosotros cargamos una tabla, y esta tabla obligatoriamente tiene que pasar por un proceso de transformación, esa transformación con la cual nosotros trabajamos tiene que ser analizada en función a las diferentes dimensiones con las que va a guardar relación. Entonces, el nombre nos dice que es un presupuesto por país. Correcto. Eso significa que tiene que guardar relación con geografía. Eso está claro. ¿Ok? Entonces, con geografía. Pero, ¿qué más tenemos? Tenemos el país y tenemos un campo de fecha. Eso nos permitiría a nosotros identificar el comportamiento de ventas versus presupuesto en función al país y en función al tiempo. ¿Ok? Entonces vamos a dinamizar estos campos para poder aterrizarlos de una mejor forma. Este atributo lo vamos a convertir en fecha, país, le decimos fecha y nos da un error. ¿Por qué nos da un error este atributo? Porque no tiene el formato correcto, ¿no? Entonces vamos a dar el formato correcto, vamos a agregar una columna, vamos a extraer los primeros caracteres, que son 4, aceptamos, y luego vamos a extraer los últimos caracteres, que son 2, y aceptamos. Luego, ¿qué hacemos? Ya sabemos que estos últimos caracteres representan el mes y estos primeros caracteres representan el año. Es importante resaltar acá la posición de selección para poder combinar ambos campos. Seleccionamos últimos caracteres, seleccionamos primeros caracteres y en la parte superior hay una opción llamada combinar columnas. Le picamos en combinar columnas. ¿Cuál va a ser nuestro separador? Vamos a personalizarlo y le vamos a decir que es un slash. Y vamos a llamarla mes, año. Y aceptamos. Y estos campos se van a quitar. Y nos quedamos con el mes año. Ya tiene un formato correcto. Vamos a decirle fecha. Y de esta manera ya tenemos la estructura correcta con respecto al mes y al año. Y también tenemos su valor, ¿no? El monto del presupuesto por país, por mes y por año. Esta opción del día es una opción de jerarquía de manera automática que nos da Power BI para poder gestionar de una mejor forma las relaciones, ¿ok? Listo, voy a inicio, cierro y aplico. He pasado por un proceso de transformación. ¿Con qué fin? Con el fin de poder relacionarla con la tabla calendario y también con la dimensión de geografía para poder tener un comparativo de ventas versus presupuesto. Y aquí hay una primera observación. Nosotros relacionamos, por ejemplo, presupuesto con fechas y vamos a seleccionar el campo mes-año con el campo fecha. Y la relación se da de manera correcta, ¿no? Tenemos una relación de 1 a muchos, que es totalmente funcional. ¿Y qué pasaría si nosotros necesitáramos relacionar presupuesto con geografía para poder tener ese comparativo de presupuesto versus ventas por país? Entonces, si nosotros ubicamos el campo Region Country Name, que representa el presupuesto, perdón, el campo de relación con la tabla presupuesto, lo arrastramos y tenemos la primera observación, ¿no? De varios a varios. Entonces, esta opción
no es del todo funcional, ¿no? Nos dice el concepto que nosotros evitemos este tipo de cardinalidad, ¿no? De varios a varios no es consistente, porque pueden existir países aquí que no estén acá, o pueden existir países acá que no estén acá. Y cuando nosotros elegimos un filtro para la segmentación, pues vamos a caer en error. Entonces, hay que crear una tabla puente que nos permita consolidar un único valor para país. Básicamente la vamos a sacar de aquí, de la dimensión de geografía. Vamos a consolidar, por ejemplo, dentro de geografía, vamos a consolidar el region country name y vamos a obtener solamente valores únicos de este campo. ¿Cómo obtenemos valores únicos de este campo? Vamos a herramientas de tabla y le vamos a decir nueva tabla. Vamos a colocar país, que es igual a ¿qué? A un distinct. Aquí también es importante identificar las funciones que nos devuelven una tabla y las funciones que nos devuelven una expresión. Esto también es importante consolidarlo dentro de esta sintaxis, ¿ok? Distinct nos devuelve una tabla, sí. Por ejemplo, necesitamos la tabla de region country name, de geografía. Y aquí tenemos nuestros valores únicos de países, ¿no? Carlos, ¿podríamos hacerlo con values? Y la respuesta es sí. ¿Vamos a obtener el mismo resultado? Sí. ¿Podríamos hacerlo con la función all? Y la respuesta es sí, ¿no? Ya nos queda a nosotros entender el comportamiento de las diferentes funciones DAX para que estas nos permitan aterrizar un mejor concepto, ¿ok? En este caso, vamos a dejarlo con distinct, no hay ningún problema. Cumple el comportamiento, puede ser distinct, puede ser values, puede ser all, ¿no? Entonces puede ser summarize. Entonces tenemos diferentes opciones con las cuales nosotros podemos trabajar. Bien, tenemos esta dimensión, ¿no? Vamos a nuestra vista modelo y aquí nosotros obtenemos el país, ¿no? Está el país, ya es una tabla y está acá, ¿no? Vamos a llevarla por aquí. Aquí. Entonces, nosotros vamos a relacionar país con presupuesto y vamos a arrastrar region country name hacia país. Y ya tenemos una relación de 1 a muchos. ¿Cumple? Sí, sí cumple, ¿no? Cumple el concepto. De 1 a muchos. La dimensión filtra la transacción. Correcto. Y vamos de aquí, de país, a geografía, con el campo region country name. De aquí, acá, con el campo region country. De 1 a muchos. ¿Cumple? Sí cumple el concepto. Entonces, cuando nosotros tengamos relaciones de 1 a 1, es importante que nosotros las gestionemos de esta manera, ¿no? Crear una tabla puente y a partir de ella utilizar esta tabla. ¿Eso qué significa? Que si nosotros necesitamos evaluar el presupuesto versus el monto de venta, no vamos a utilizar la tabla de geografía, sino que tenemos que utilizar la tabla país. Porque ¿qué pasa si nosotros utilizamos por error esta tabla de geografía? Vamos a ir a la vista de informe y sobre la vista de informe, por ejemplo, agregamos otra tablita, ¿cierto? Vamos por aquí y vamos a decirle, por ejemplo, geografía. Miren, vamos a agregar geografía, ¿sí? Y vamos a decirle region country name. Vamos a agregar las ventas y vamos a agregar el presupuesto. Aquí. Y tenemos este error, ¿cierto? Tenemos este error. ¿Por qué tenemos este error? Porque estamos eligiendo un campo que no guarda relación con la tabla de ventas versus presupuesto. El campo que guarda relación es país. Entonces vamos a la vista del informe y quitamos region country name de la tabla país y por aquí le vamos a decir que vamos a utilizar el campo país y lo subimos. Y ya tenemos el comportamiento de ventas versus presupuesto por país. Entonces, estas son, chicos, algunas observaciones, ¿no? Y aportes que nosotros podemos generar con respecto a las relaciones de 1 a muchos, ¿no? De 1 a muchos, de 1 a 1 o de muchos a muchos.
hay que tener bastante cuidado con este tipo de escenarios para poder nosotros trabajarlos de una mejor forma, ¿ok? Entonces, ahí de manera muy puntual hemos ido repasando las diferentes opciones que nos da este tipo de modelamiento de datos para poder consolidar una estructura correcta de modelamiento de los datos con respecto a Power BI, ¿ok? Hasta ahí tal vez tengan alguna duda, alguna consulta, alguna observación que quieran realizar. ¿No? ¿Ninguna? Bien. Bien, chicos, entonces eso sería todo por mi parte. Ahí doy el pase a Carla. Muchas gracias. Gracias, Carlos. Sí, igual avisarles que los videos que han sido grabados van a ser subidos a YouTube. Igual los voy a invitar a que pasen por el canal de YouTube y también por nuestras redes sociales, por LinkedIn. Acá les estoy dejando la dirección para que nos puedan seguir y puedan ver también la fecha de los siguientes webinars que van a ir viniendo, no solo de Power BI, sino también de las diferentes tecnologías en torno a Microsoft. ¿Sí? Entonces, muchas gracias por su asistencia y espero que estén bien y pasen un buen fin de semana y unas buenas fiestas.